Bueno, la pregunta es, que lo pone la hermanita Ana, por favor explicar cómo descartar el cristianismo como Jacob, cómo hacerles entender a ellos que no son Jacob, también que eso es lo que se creen. Esta pregunta es un poco simpática porque al mismo tiempo hay que decir al cristiano que no son descendientes de Jacob, pero por otra parte que son lo que Jacob significa. Bueno, yo un poquito reformulé la pregunta y creo que lo reformulé bien. ¿Cómo es que el cristianismo, cómo decir al cristiano que no es cristiano, es decir, que no es descendiente de Jacob, no desciende de Jacob, pero a la vez el cristianismo es justo lo que el nombre de Jacob significa? Bueno, primeramente, eh, antes de que exista Jacob, fue Isaac, ¿no? Porque Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Y es aquí de donde todo el cristianismo reclama su derecho. Por una ley que dice, antes de que exista Israel, somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos un derecho en Abraham. Sí es cierto, ¿no? Es lo que las escrituras enseñan. Por la promesa, en Abraham tendrán bendición todas las familias de la tierra. Pero no significa que todas las familias de la tierra son Abraham, ya que, sino que hay Abraham en la descendencia de Abraham. Pero claro, hay que tener en cuenta que Abraham tuvo a Ismael como hijo, tuvo luego a Isaac y luego tuvo otros seis hijos, ¿no? Tanto a Ismael como a los seis, Abraham pues le dio a Ismael, ¿no? Pero a los otros seis les entregó bienes, materiales, ropa, no sabemos, camellos, ovejas, no sabemos qué les entregó, y los alejó, los apartó, y dice las escrituras, para que no hereda la bendición con Isaac, ¿no? Por lo tanto, hay una bendición en Abraham, y en este caso por la descendencia de Abraham en Isaac, como el hijo prometido, el hijo de la promesa, ya que la descendencia no viene por medio de Ismael, sino por el hijo prometido a través de su esposa Sara, ¿no? Así llegamos a Jacob. Así que hay personas que dicen, tenemos derecho en esta bendición, en esta simiente, y pretendemos ese derecho. Lo que pasa es que una, una nación ajena puede tener derecho como extranjero, como goim, como naciones ajenas, ¿no? Dentro del Abraham, si vienen aquí dentro de Abraham. Eso sí, es una ley en la Torá y lo vemos en las leyes de la redención y hay un derecho que se le concede al hebreo por nacimiento por ser descendiente de Abraham y al extranjero que se afera o que entra dentro de la descendencia de Abraham y aquí recibe una bendición como si fuese nacido en casa. Entonces, no hay bendición para la familia de fuera. En este caso, el cristianismo nunca perteneció, es un pueblo, una nación que un imperio que nunca perteneció en Abraham. Es una nación ajena, que si quiere bendición puede entrar en Abraham, pero no puede decir somos Abraham, ¿no? Porque para decir somos Abraham tiene que decir somos Isaac y somos Jacob, ¿no? Jacob es aquí donde el cristiano, aunque no es Jacob, porque no es descendiente, todo cristiano, ningún cristiano dice, nosotros somos eh, el Israel, no somos hebreos, no, todos los cristianos dicen, somos Israel espiritual, es decir, reclama un derecho que en realidad él mismo sabe, no, yo no soy Israel, no, yo no soy hebreo. De hecho, cuando tú le hablas de la Torah, del Tanaj, de obedecer las leyes, de obedecer el Shabbat, de obedecer no comer carne de cerdo, no comer conejo, ¿no? Las festividades siempre te va a decir, esos son de los judíos. Por lo tanto, ellos no se identifican con el Tanaj, ni con la Torah, ni con la nación hebrea.
todo lo contrario, aunque leen la Biblia hebrea, las escrituras hebreas, donde leen hasta Malaquías y al final dice claramente, acuérdate, recuerda las leyes, los mandamientos, las instrucciones que di a través de mi servidor Moisés para todo Israel. Entonces dice, claro, nosotros no somos Israel, somos espiritual. Entonces están situándose ellos mismos con lo que están diciendo que no son Jacob, es decir, que ellos como cristianos no descienden de Jacob, no son hebreos en su identidad, pero sí, a la vez pretenden un derecho de la misma manera como Jacob pretendió el derecho del primogénito que tenía que tener su hermano mayor Esaú. En ese sentido, Jacob no significa suplantador, sino el que sujeta de talón. Es que alguien que pretende que es alguien cuando en realidad no lo es secundario. En este caso, nació como hijo segundo, ¿no? Es lo que reclama el cristianismo. El cristianismo, como Jacob, quiere ser el primogénito, quiere esta bendición, pero en realidad solamente es alguien que se sujeta del talón del que tiene derecho por ser primogénito, ¿no? La diferencia entre el cristianismo y Jacob es que Jacob pasó el Yabok, el río Yabok, tuvo una experiencia con el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, y después de esta experiencia, el Elohim de sus padres se convirtió en el Elohim de Jacob. Por lo tanto, el Elohim de Jacob hizo una alianza con Jacob y dijo, tu nombre ya no es el que sujeta de talón. No se traduce con suplantador, ¿vale? Que suplanta un derecho. Es mala traducción. Su nombre es el que sujeta del talón, del calcañar, ¿no? Y Elohim le cambió este nombre en Israel, el que lucha con Elohim, el que lucha con los hombres, el que anda en la luz, en la llama de Elohim también se puede traducir y es vencedor, ¿no? Sale vencedor. Hijo de Elohim también se puede traducir, se puede presentar como este nombre, Israel. Bueno, en este caso el cristianismo pretende un derecho sujetándose en este caso de los verdaderos israelitas, de los verdaderos hebreos, y pretenden que ellos son el Israel espiritual cuando ellos son solo los que sujetan del talón. Ahora, un cristiano podría convertirse en Israel. Todos son los que se sujetan de talón. Pero podría convertirse en Israel si anda por el camino, por la experiencia de Jacob. Cuando vuelve a pasar Yabok, es decir, el bautismo en este sentido, para tener la experiencia con el Elohim de Israel y convertirse, es decir, hacer que el Elohim de sus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, en cual ellos tienen derecho, ¿no? Como ajenos, para no sujetar de talón, sino convertirse en uno que está en su derecho de reclamar lo que les corresponde como bendecido en Abraham. No, hay salvación si entras en Abraham, si el Elohim de Abraham se convierte en tu Elohim. Obviamente eso significa cortar, es decir, como dijo Abraham, sal del medio de tu tierra, de tu parentela, y vete en la tierra donde yo te mostraré. Hace falta un cambio de mente, una metanoia, para salir de la casa de tu parentela, de su pueblo, de su cultura, su religión, tus dioses, dejarlos allá, pasar el Eufrate, en este caso pasar por la inmersión, para el símbolo del agua de la purificación, la muerte hacia la vida antigua, el mismo significado que tiene la circuncisión, dar a muerte parte de tu carne, es decir, dar a muerte tu relación, tu dependencia con tu antigua dioses, cultos, fe, creencia, pastores, padres espirituales, y pasar, como Jacob también cruzó el Yabok, para tener esa experiencia con el Elohim
de Abraham, el Elohim de Isaac, y en este caso el Elohim de Jacob, para entrar o tener la experiencia de ser Israel. Ya Israel no sujeta de talón, no anda detrás de una bendición, sino que es el que tiene la bendición porque tiene al Elohim de Abraham. Luchó, eso significa luchar con los hombres, luchar con Elohim para ganar este derecho. Claro, hay que luchar con los hombres, porque hoy los hombres te ponen más tropiezos. Se dice que hasta llegar al cielo te comen los ángeles por el camino. En este caso, pues hay muchas fieras por este camino que trata de impedir que una persona alcance esta experiencia. Bueno, esa sería una parte de la respuesta. Hay una otra parte, ya que este concepto de la doctrina de suplantación, del reemplazo, o de suplantación, del reemplazo, tiene que ver con la supuesta fe en lo que ellos consideran como su Salvador con el Jesucristo, ¿no? Y de aquí consideran ellos que se hizo una nueva alianza. Y aquí se considera que son Israel espiritual, ¿no? Y eso por una mala traducción del propio título de esta segunda sección de la Biblia, que se llama Nuevo Testamento en su concepto, y por desgracia son alimentados de un mal concepto propagado dentro del mesianismo, que aunque dicen Brit Hadashah, consideran que Brit es pacto y Hadashah es nuevo. Y así leen, en lugar de Nuevo Testamento, dice pacto nuevo o alianza nueva. Pero bueno, en el hebreo la palabra Hadashah significa renovada, es decir, algo que ha sido derrumbado, destruido, en ruina, es restaurado. Algo que llegó a ser inmundo, pues es purificado. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿y qué es lo que purificó el que es Yeshua, de hecho el nombre correcto, ¿no? El Mashiach, el Redentor de Israel. ¿Qué es lo que purificó él con su sangre? Hizo una nueva alianza, es decir, dejó todo el Israel, el Jacob, los hebreos, el Tanaj, las leyes, todo lo dejó allá, en un lugar, eso para los demás del pasado, antiguo. Ah, pues hay algo antiguo, justo es eso que llama ellos antiguo, y para los judíos vino Yeshua, a los judíos, vino a los suyos, a los de su casa, a su propio pueblo, para dar un derecho a todos los que en él creen, a convertirse, a ser hijos de Elohim. Claro, pero aquí la gente no piensa, dice, ¿ves? Dice, aquí estamos nosotros, los cristianos, el Israel espiritual, donde reclamamos este derecho de ser hijos de Elohim, pero para el caro, porque aquí Juan, en Juan 1, cuando escribió el capítulo 1, versículo de 12 a 14, habló de algo que se ha roto, algo donde yo era hijo, algo donde Elohim era mi padre, algo que se ha roto y ustedes lo llaman antiguo. ¿Y qué es lo que vino Yeshua a hacer? Restaurar lo que se rompió, ¿no? Es la alianza de Sinaí, donde Elohim de Israel dijo claramente, si me amas y guardas mi Torah, el fundamento, haré una alianza contigo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Elohim. En otras palabras, tú serás hijo mío y yo seré tu padre. ¿Vale? Que es cuando el pueblo de Israel dejó de respetar la Torah, se rompió la alianza. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel dejó de ser pueblo. Así aparece en el libro de Oseas. Lo a mí, ya no pueblo, ¿no? Y obviamente, si uno ya no es hijo, Elohim ya no es padre. Y eso es lo que vino Yeshua a hacer. A restaurar lo que ellos rompieron. Dice, tienes el derecho, el que cree en mí, es decir, por medio de la obra que Yeshua hace, de purificar, de restaurar, de limpiar, de poner en su lugar la misma alianza, uno puede entrar de nuevo en que es en su derecho a ser de nuevo hijo de Elohim. Este derecho
no le pertenece a ninguna otra nación del mundo, porque con ninguna otra nación del mundo Elohim escogió para que sea hijo suyo. Así que sí tan mal, porque porque han dicho Tanaj fuera, antiguo, no entienden lo que llaman ellos nuevo. No hay nada nuevo en el nuevo. De hecho, lo que hay, en lo que ellos consideran como nuevo, es restauración de la alianza. Por eso no se llama nuevo pacto, sino que se llama alianza renovada o pacto renovado, donde un fundidor de plata encuentra un anillo oxidado y aquí lo está pasando por fuego para purificar la escoria y darle el brillo. Es lo que hizo Yeshua con su obra. Restauró la alianza con su pueblo. ¿Vale? Entonces, en este caso, no se puede hablar aquí de un derecho de un Israel espiritual, porque nunca jamás se menciona en ningún lado de ni en el Tanaj ni en el Brit algún concepto de este Israel espiritual o de un Jacob espiritual. No, se habla que las naciones, siendo ajenos entre extranjeros, puede tener derecho y entrar en Abraham, entrar en Jacob para convertirse en Israel, ¿no? Es decir, pasar por este camino de Jacob para que sujeta del talón a los hebreos, en este caso, pretendiendo que este derecho es suyo, que se le conceden, que se le debe conceder, tiene que pasar por la experiencia de Jacob para convertirse en Israel y así hacer que el Elohim del padre, de los padres de Jacob, de Isaac y de Abraham, se convierta en el Elohim de estas personas que son cristianas, ¿no? Ya no será más estando dentro de la alianza, es decir, entrando por medio de la experiencia de Jacob, eh, en el pueblo de Israel, a ser considerados Israel, entra en alianza de ser considerados hijos de Elohim, porque obviamente entra a creer en el Elohim de Israel y se aferra a su palabra, a sus instrucciones, a sus leyes. Y en este caso, la Torá dice claramente, hay una misma ley para el extranjero que está en medio de ti, ojo, no para el extranjero que está afuera, sino para el extranjero que está en medio de ti, como para el nacido en casa. El extranjero que está en medio de ti que quiere comer Pesaj, hay ciertas condiciones. Puede comerlo, siempre y cuando está en Abraham y hace de Abraham, del Elohim de Abraham, su propio Elohim. Bueno, espero que ha sido edificante esta respuesta. Shalom.